Muy bien, muy buenos días. Estamos nuevamente desde casa por las leyes actuales, cumpliendo lo que nos han mandado el presidente, teniendo este culto desde nuestras casas, pero bueno, como siempre decimos, unidos en la comunión, unidos en el mismo sentir. Estamos para juntos adorar a nuestro Dios, alabarle y compartir este tiempo de la palabra. Así que, bueno, vamos a cuidarnos. Esta es la idea. Nos quedamos en casa porque nos vamos a cuidar. Vamos a evitar contagiarnos y bueno, por supuesto, sabemos que muchos están contagiados y sufriendo esta enfermedad, así que también estamos comprometidos a estar orando los unos por los otros, y especialmente aquellos que están transitando esta enfermedad. Bueno, estamos en el mes de la libertad y hablando justamente pensando en nuestro 25 de mayo y en esta libertad que tenemos como nación, pero decíamos el domingo pasado nuestra libertad en Cristo también. Y hay una carta que yo le puse carta de libertad, que es la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Una pequeñísima carta que marca en gran manera el sentir de Dios en cuanto a la esclavitud. Otra vez, cuando hablamos de ser una nación libre, siempre tenemos que recordar que antes no lo éramos, y por eso se celebra, ¿sí? La libertad se encuentra en el corazón de Dios. Así que vamos a leer algunos versículos. Sería lindo haberlos leído todo, pero ustedes pueden hacerlo en sus casas. Es una carta muy breve, con 25 versículos nada más. Los primeros 3 dicen así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Bueno, vamos a terminarlo porque está tan precioso esto. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré.
por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti, en el Señor conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepara también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué interesante que es esta carta. Nos está hablando de un esclavo, Onésimo, que ha huido de un dueño de esclavos, Filemón, y de cómo Dios guía a Pablo para arreglar esto. Lo manda nuevamente allí para que pueda recibirlo. Dice el verso 16, ya no como esclavo, sino como un hermano amado. Cuando pensamos entonces qué ha hecho Dios para terminar con la esclavitud, bueno, aquí tenemos una de las cartas. El domingo pasado hablábamos de cómo influyó el hecho de que Dios escuchase el clamor del pueblo hebreo allí en Egipto cuando estaban en esclavitud. Influyó en otros países, en otras culturas, para que ellos también anhelaran de que Dios envíe a alguien para liberarlos. Y aquí encontramos a un Pablo intercediendo y en el amor del Señor pidiendo que se le reciba no es más como un esclavo, sino como un hermano. Entonces, qué importante que es esto. Ahora, yo quería, bueno, también por supuesto nos acercamos a un Pablo que está al final de su vida, pero qué ejemplo para la nuestra, ¿sí? Más en este tiempo que estamos, bueno, otra vez confinados, otra vez en las casas, tenemos tanto para aprovechar, de poder estudiar la palabra, de regocijarnos en el Señor. Y hay algo que dice el apóstol allí en este primer verso: Pablo, prisionero de Jesucristo. Bueno, ustedes saben que en la práctica él estaba preso de los romanos. Bueno, lo que había allí era un soldado romano que lo estaba sujetando. Pero él nunca reconoció a otro que a Jesucristo, o sea, se consideraba prisionero de Jesucristo. Estaba allí por el amor que él tenía al Señor Jesucristo. Qué importante que es a nosotros en este tiempo, porque es posible que nos llegue, bueno, de pronto el pensamiento, la tentación, que estamos, bueno, por culpa de, muchos dicen ese bicho, el COVID, o bueno, por culpa del gobierno, por culpa del quien sea. Pablo nos da ejemplo, nos señala de que las circunstancias que vivía, aunque tenían nombre y apellido, o sea, había un imperio que lo tenía preso, había alguien que lo había denunciado, o sea, había circunstancias muy claras. Él se consideraba en esa situación, en ese lugar, prisionero de Jesucristo. El Señor permita que nosotros sintamos y vivamos en nuestra vida sabiendo que es el Señor Jesucristo que nos permite transitar por esta pandemia. Y contaremos con Él, ayudándonos, sosteniéndonos. No es un bicho la maldad de las personas. Nosotros le pertenecemos al Señor y lo que nos sucede o no nos sucede es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sepamos entonces identificar claramente a nuestro único Dios y Salvador Jesucristo como el que elige conducirnos por las circunstancias que nos toca, ya sea en salud o en enfermedad, ya sea en pandemia o sin ella. Es Jesucristo nuestro Señor y Salvador el que murió por nosotros en la cruz, el que nos permite transitar esto.
Este, el apóstol Pablo nos dice nuevamente en el verso 9, es lo mismo. Dice, siendo como soy Pablo ya anciano, además prisionero de Jesucristo. Otra vez, anciano, habiendo transcurrido un precioso ministerio, llegando quizás al final de él, aunque él dice que está dispuesto a ir a la casa de Filemón y hospedarse allí todavía, con sueños, con ganas de seguir trabajando, vuelve a recordar que él está preso, pero de Jesucristo, no de los hombres. Entonces, qué importante que es. Y allí el trato que Dios señala para que cada uno de nosotros pueda vivir y pensar en cuán libertad tenemos en Cristo. Jesucristo que nos da a nosotros la libertad y nos llama a tratarnos dignamente. En los tiempos de la iglesia primitiva era común de que los creyentes comprasen esclavos creyentes para liberarlos. ¿Sí? Lo que está haciendo Pablo es una práctica que se extiende en la iglesia primitiva. Dice el verso 12, en el cual vuelvo a enviártelo, pues tú recíbele como a mí mismo. Fíjense qué importante, qué interesante. Un esclavo a veces tiene en nuestras culturas o lo que vemos o cómo fueron tratados como personas sin derecho. Y en medio de una cultura, la romana, que tenía casi el 80% de la población que era esclava, ¿sí? Pablo hace esa revolución de pedirle a un dueño de esclavos que lo reciba como a sí mismo. Al esclavo, trátalo como a mí, dice Pablo. Qué importante, qué interesante que es como la palabra de Dios fue abriendo camino para que los seres humanos tengamos todos libertad. Ya tanto el pueblo hebreo allí en Egipto, y bueno, también Onésimo de las manos de Salomón, o los afroamericanos en Estados Unidos y en tantos otros lugares del mundo donde han sido esclavizados. Dios escucha la súplica y pide que esto termine, y lo hace de esta manera el apóstol, sin hacer una revolución, sin ir con armas. Esta es una carta de libertad, una carta que llama a poder reconciliar a este amo, a Filemón con Onésimo, y Pablo dice, recíbelo como a mí mismo. ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sido ese encuentro? Yo supongo que primero leyó la carta a Filemón y después habrá mirado a Onésimo. Y a mí se me antoja allí que hubo un abrazo y una palabra que debe haber surgido de Filemón, decirle hermano. Qué importante que es que esto suceda. Que suceda lo que Pablo dice en el verso 16, que lo habíamos mencionado ahí. Recíbelo no ya como esclavo, sino como un hermano amado. Y allí entonces se derrumban esas cadenas de esclavitud para darnos la libertad, esa verdadera libertad que solo en Cristo podemos tener. Debemos alabar al Señor, dar gracias porque tenemos un Dios de amor que se preocupa por aquellos que estamos sufriendo diversos tipos de esclavitud, de dominio. Y no permitamos que nada nos haga pensar que somos esclavos de alguien. Hagamos como Pablo. Yo, dice, prisionero de Jesucristo. Yo, transitando quizás encerrado, pero porque el Señor lo ha permitido.
Quizás sean 9 días o quizás más, no sabemos. Pero el Señor sí sabe y Él estará con nosotros y siempre estará allí a nuestro lado para darnos ánimo, fuerzas y transitar este tiempo disfrutando su libertad. Aprovechemos este tiempo difícil, tengámoslo como una oportunidad para encontrarnos con nuestro Dios más frecuentemente, más tranquilamente. Profundizar en la lectura de algún buen libro, profundizar cada día en la lectura de la palabra y aprovechemos de esa manera a vivir este tiempo de dificultad, transformándolo en un tiempo de oportunidad para estar en comunión con nuestro Dios. Seamos verdaderamente libres porque Cristo nos ha libertado. Que Dios les bendiga.